Bueno muchachos, bienvenidos a otro vídeo de Guido, donde les enseñaremos a cómo generar un archivo Herbert para el uso de su máquina CNC. Y vamos a continuar con el ejemplo que hicimos en el vídeo anterior. Entonces nos vamos a nuestra carpeta para exportar y le vamos a dar generar el archivo PCB Herbert. Cuando le damos ahí, vamos a darle la opción no y generar. Automáticamente la página Isieda nos dice que si quieren hacer la PCB con ellos y les da un valor. Bueno, como podemos ver, el valor siempre es un poco caro, $5 por esta pequeña tarjeta, pero sin embargo es algo asequible al precio. Además, el tiempo de entrega son de 3 a 7 días, pero recuerda que esta página es estadounidense, entonces tienes que asumir los costos de envío y demás. Bueno, en punto. Este no es el caso de nuestro vídeo. Nosotros le vamos a dar aquí donde dice generar el Herbert. Cuando él genera el archivo Herbert, me crea un archivo zip donde está guardado todos esos documentos para nosotros trabajar en nuestro programa que se llama FlatCam. Entonces vamos a él. Bueno, descargamos el programa FlatCam en su página de internet y tenemos la siguiente interfaz. Yo estoy utilizando FlatCam 8.991 versión beta. Entonces vamos aquí a la pestaña de archivo y le vamos a ir donde dice abrir o open si tienen el programa en inglés. Y vamos aquí donde dice abrir Herbert, que fue lo que descargamos del archivo Isieda. Cuando descomprimimos el archivo, buscamos en nuestra carpeta, en este caso yo la guardé aquí. Cuando descomprimimos el archivo, nos van a entregar los siguientes documentos. Yo voy a elegir el archivo que dice Top Layer. Este archivo hace referencia a la pista de la parte superior. Ojo, Bottom Layer significa la pista de la parte inferior. Si en el caso de tienen una placa de doble faz, esta es la parte de la máscara de soldadura de componentes. Este archivo GTO sería el nombre de los componentes. El que dice Board Outline es el borde de los componentes. Y tenemos un archivo muy importante que es el de las perforaciones, y ese lo vamos a ver a continuación, que sería nuestro archivo .drill. Vamos a abrir entonces nuestro archivo toplayer.gtl y el programa automáticamente nos va a cargar nuestro circuito tal cual como los vimos y nosotros lo diseñamos. Ahora, la idea es llevar este ejercicio a nuestra máquina CNC. Entonces tengo lo siguiente. Voy a seleccionar este archivo Herbert y le voy a dar doble clic. ¿Qué configuraciones voy a hacer? Aquí donde dice pases son el número de pasadas que quiero que la máquina tenga. En este caso, con una sola pasada va a ser suficiente. Y el diámetro de la broca que vamos a usar, que es una broca de 60 grados a 0,1 milímetros, aquí queda también especificado. Esta parte son la tolerancia en el pasado de la pista, es decir, por donde va a pasar la broca. Yo recomiendo que esté del 1%. Y listo, le vamos a dar en generar geometría. Vemos que cambia y nos arroja unas líneas rojas alrededor de nuestra pista. Esas líneas rojas van a decir por dónde va a pasar la punta cuando la máquina esté trabajando. Ahora, aquí podemos configurar el tamaño del corte y todo lo que tiene que ver con la máquina. Para superficies de ruteos de PCBs, yo recomiendo 0,1, es decir, una profundidad de 0,1 milímetros. Y vamos a ubicar que la punta siempre viaje con una separación de 1 milímetro de la placa. Estas velocidades son las que configuran la velocidad con que la máquina va a hacer el trabajo. A mayor avance o menor avance, eso va a calcular el tiempo con que se va a demorar la máquina en hacer nuestro ruteo. Claro está, con un circuito mucho más grande, el tiempo que va a ser haciendo el ruteado va a ser
mucho mayor. Yo siempre trabajo con mi máquina CNC 3018 Pro en 300 y 200. Ahora bajo y le voy a dar aquí en generar objeto. Lo siguiente que crea es las líneas por donde va a pasar nuestra máquina en el ruteo. Y esto es nuestro archivo Herbert. Este es el que va a entender nuestra máquina CNC. Por último le voy a dar aquí guardar código y él va a crear un archivo. Vamos a decirle dummy, como le hemos llamado, dummy wheel. Vamos a llamar este primer archivo Herbert para nuestra máquina. Ahora, ¿qué falta? Faltarían las perforaciones. Entonces voy a archivo y voy abriendo, pero voy a archivar mi archivo Epsilon. El archivo Epsilon es aquel que me va a dar las perforaciones de la pista y, como le había dicho, es un archivo con extensión .drill o DRL. Lo voy a abrir y automáticamente me genera las posiciones adecuadas y correctas donde van las perforaciones. Si yo quiero hacer modificaciones de esta, las puedo hacer, pero eso lo hablaremos en un vídeo más adelante. Vamos a seleccionar el archivo y miramos que me salen 4 diferentes tipos de broca porque hay diferentes perforaciones. Las perforaciones de los pines, donde va la entrada de voltaje y demás, es mucho mayor, es la de 1.2. La del transistor está configurada en 0.9 y las demás están configuradas en 0.7. Ahora, yo puedo hacer que estas medidas se hagan totalmente como están programadas o también las puedo cambiar, pero solo pueden hacer la configuración antes de crear su archivo Herbert. El programa FlatCAM lo que está haciendo es traducir todo ese diseño que ustedes tienen y traerlo a un lenguaje que lo entienda nuestra máquina. Nosotros lo vamos a utilizar así tal cual y voy a añadir una profundidad de 2,4 milímetros. Mi placa es de 1,8, pero como yo coloco un soporte de madera debajo del espacio de trabajo, no está de más colocar esa medida para que la perforación se dé completamente. Te recomiendo que tengas una base por debajo de tu placa de trabajo para que no vayas a dañar la placa que trae tu máquina ni tampoco vayas a partir las puntas de tu máquina. Créeme, te lo digo que partí muchas brocas cuando estaba comenzando y no sabía sobre esto, así que no está de más. Entonces vamos a dejar el viaje en 2 milímetros y la velocidad de avance en Z la vamos a dejar en 300 y vamos a darle en algo muy importante. Si yo tengo 4 brocas de tamaños diferentes y voy a colocar a trabajar la máquina, debo darle en esta opción de cambio de herramienta. ¿Por qué? Porque así vas a ver la máquina cuando esté funcionando que cada perforación se va a hacer con una broca diferente. Y miren las numeraciones. Si yo no le doy esta opción, la máquina va a entender que la broca que tiene va a ser todas esas mismas perforaciones por igual. Ten mucho cuidado con eso. Y le vamos a dar en crear taladros. Lo siguiente que hace nuestro programa es crear los movimientos de nuestro taladro y listo. Queda ya nuestro circuito para hacer nuestra impresión en nuestra máquina CNC. Guardamos el código y colocamos el nombre que queramos. Vamos a llamarlo Drill Dummy y lo guardamos. Perfecto. Ahora, pueden hacer lo siguiente. Seleccionamos nuestra placa, nuestra geometría inicial y vamos a darle aquí en herramienta de corte. ¿Para qué? Para recortar nuestro circuito al terminar todo el ruteo. Vamos a darle en la opción 1.8 el máximo de corte
yo voy a utilizar una broca de 2.2 milímetros de diámetro y lo demás no lo voy a mover. Aquí le voy a decir que ninguna y le voy a decir que forme una geometría rectangular. Y miren que forma alrededor de nuestro circuito cómo va a quedar al final. A esta geometría de corte le voy a dar doble clic y voy a configurar los parámetros de velocidad de nuestro taladro y generamos nuestro CNC y listo. También ya tenemos el borde de trabajo. Ahora, por último y menos importante, si queremos quitar ese exceso de cobre, entonces hacemos lo siguiente. Volvemos otra vez a nuestro primer archivo Gerber y le vamos a dar ahora la opción herramienta NCC. Le damos ahí. Aquí vamos a configurar la herramienta de trabajo. Yo utilizo una herramienta de 0.1 pero a 60 grados y la voy a añadir. Solo que voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar estas herramientas para solamente quedarme con mi herramienta. Ahora, de lo demás, yo solamente recomiendo que coloquen en seleccionar área y generar geometría. Selecciono mi área de trabajo que cubra todo el circuito y cuando termine de seleccionar le doy otra vez clic encima de la zona y nuestro programa comienza a calcular la geometría por donde va a pasar, que va a comer todo lo que esté el cobre menos la parte de la pista, y vemos que ya lo terminó. Esto es importante si queremos retirar ese exceso de cobre. Vamos a crear nuestro CNC trabajo y él automáticamente va a crear nuestra pista y nuestro archivo CNC para quitar el cobre. Vamos a llamarlo NCC y listo, ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer una placa de circuito impreso en nuestra máquina CNC.